Pero Luis Eduardo Martínez, sin duda alguna, próximo presidente de todos los venezolanos. Compañeros y amigos, Juan Carlos Alvarado y Miguel Salazar, secretario general y presidente del partido COPEI. Compañeros Rubén Lima y Nixon Maniglia, presidente y secretario de la organización. Hoy vengo con mucha emoción, pero lleno de mucha angustia, a hablarle a esta guanábana política. Los dos representamos a dos partidos históricos. Nosotros, los adecos, a aquel partido fundado por Rómulo Betancourt el 13 de septiembre de 1941. Y ustedes, COPEI, el 13 de enero de 1946. A ustedes lo fundó un gran venezolano yaracuyano, nacido el 24 de enero del año 1916. A nosotros, un hombre nacido en Guatire, estado Miranda, el 22 de febrero de 1908. Dos venezolanos que hoy hay que quitarse el sombrero para hablar de ellos. Y debe darle mucha vergüenza a venezolanas, a venezolanos, que no reconozcan en ellos dos grandes méritos. Que siendo adolescentes les tocó vivir penurias, les tocó vivir en gobiernos dictatoriales. Los dos nacidos comenzando el siglo XX, que era la continuación de Castro y de Gómez. Y a ellos dos le fueron naciendo jardines de ideas. ¿Qué hacían? ¿Qué podían hacer ellos dos para que Venezuela se incorporara al desarrollo, a la democracia, al respeto de los derechos humanos, como ya vivían otros países de cada uno de los otros continentes? Les tocó enfrentar a los dos en aquel año 1928 el primer manifiesto, el primer grito de libertad de todos los venezolanos. Y no fue que aprovecharon, sino que se la ingeniaron de parir aquellas fiestas carnavalescas del año 28. Y con Beatriz I pegaron todos el primer grito de libertad. Y contra ello hubo la reacción de encarcelarlos, de ponerles grillos en los tobillos y de sacar a muchos de ellos del país y de la vida. No se amilanaron ninguno de los dos y recorrieron el país alertando a las venezolanas, a los venezolanos, que había que luchar definitivamente con firmeza y convicción. Firmeza para no dejarse doblegar y convicción de lo que querían hacer. Así fue que Rómulo fundó el partido y el doctor Caldera a COPEI. A mí me han dicho algunos que nosotros no podemos hablar de una llegada violenta al gobierno. En el 45, el 18 de octubre, había que hacerlo. Y no rehuyo el debate cuando me lo plantean, que lo discutamos, pero que también discutamos los logros de esa única revolución democrática que ha tenido Venezuela.
Y no lo logramos los adecos solos, también con el partido COPEI. Porque en esa junta de gobierno que presidió el adeco fundador, don Rómulo Betancourt, el fundador de COPEI, el doctor Rafael Caldera fue el procurador general de la nación. Y los dos mantuvieron siempre una permanente conversación, porque les angustiaba el país. Y así como dieron al traste con esa dictadura de Gómez, lógicamente hay que reconocer que el segundo de Gómez, que asumió la presidencia después de aquel 17 de diciembre de 1935, cuando muere Gómez, el general Eleazar López Contreras jugó un papel importantísimo en la transición democrática. Le costó mucho hacerlo, pero lo hizo, porque vio y entendió que habían dos jóvenes dispuestos a todo. Esos dos jóvenes hicieron ese gobierno del 45 al 48, estableciendo una democracia. Rómulo no pudo ser candidato presidencial porque él mismo tiró un decreto de que quien presidía la Junta y ninguno de sus miembros fueran candidatos en las elecciones que esa Asamblea Nacional Constituyente de 1946, que presidió el poeta del pueblo de Cumaná, Andrés Eloy Blanco, y un margariteño como Luis Augusto Malavé Villalba, primer vicepresidente de esa Asamblea Nacional Constituyente. Fue el doctor Caldera candidato presidencial. Tuvimos la suerte de los adecos de ganar con Rómulo Gallegos. Y los dos tuvimos la mala suerte de que vino un golpe de Estado que ya no se justificaba, porque ya había un proceso constitucional, una constitución nueva que establecía las reglas del juego, establecía el voto como herramienta de cómo cambiar a los gobiernos. Los dos nos tocó ir al partido COPEI y a Acción Democrática, ir a la dictadura. Y desde Nueva York, en el 56, 57, comenzaron allá en Nueva York el doctor Caldera Rómulo, y también se unió a ellos el líder del partido URD, Jovito Villalba. Y así comenzaron a pensar en el advenimiento de la democracia de nuevo y en el pacto de punto fijo. Así entonces Rómulo Betancourt es presidente, candidato presidencial en las elecciones del 58, y el doctor Caldera también por el partido COPEI. De nuevo la suerte acompañó a AD, pero de nuevo AD fue acompañada por el partido COPEI, por el doctor Rafael Caldera, porque sabían lo que se estaban jugando, que era la estabilidad de la democracia en Venezuela. Hubo intentonas de la ultraderecha y de la ultraizquierda para el derrocamiento de Rómulo Betancourt, y siempre allí hubo la colaboración y la solidaridad plena del doctor Rafael Caldera de los copellanos. Viene de nuevo otro proceso electoral, el del año 1963. Raúl León y el ADECO gana de nuevo las elecciones, y el doctor Caldera sigue colaborando en ese gobierno para la estabilidad de la democracia. Vino la división de Acción Democrática, que todavía hay que estudiarla a fondo, si realmente fue una división por ambición de unos cuantos, o fue el líder fundador de AD, estoy hablando en familia, quien le angustiaba que de nuevo Acción Democrática pudiera ganar, para que no se fuera como sectario, y vio la necesidad de la alternabilidad democrática. Yo soy uno de los estudiosos, me disculpan que hable en estos términos, de la política venezolana y de otros países. Creo que Rómulo fue un sabio a jugar a la alternabilidad y provocar la alternabilidad, y en esas elecciones del 68 las gana el líder del partido COPEI, Rafael Caldera. Y allí algunos otorrinos de la política que siempre existen, y que por los vientos que soplan van a seguir insistiendo,
se acercaban al partido, se acercaban al candidato que salió derrotado, el doctor Gonzalo Barrios, y a Raúl Leoni para que no se entregara. Y Gonzalo Barrios fue el primero en salir a declarar: es preferible entregar que gobernar dudosamente. Ahí viene la colaboración de Acción Democrática con el partido COPEI. Y ahí sucesivamente, bueno, nos fuimos alternando adecos y copellanos. Yo tuve el alto honor de conocer al doctor Rafael Caldera, con el cual en 2 oportunidades viajé en el Camastrón, en el avión presidencial, a Brasil, y conversé mucho. Y con el doctor Luis Herrera Campín me jacto, me lleno de orgullo a decir que fue mi amigo personal, en el cual, siendo yo gobernador y comenzando Chávez a gobernar, en sus ratos libres, sus fines de semana, lo invitaba y llegaba a la residencia oficial. Y cuando fui candidato a la gobernación del estado de Amazonas, siempre recibí el respaldo del partido COPEI. Cuando no tuve la suerte de repetir, vine allá a Cujuicito a darle las gracias a la Dirección Nacional de COPEI, y ahí estaba el presidente Herrera Campín. Cuando yo les digo a ustedes, comenzando mi intervención, que venía alegre pero con muchas angustias, porque es que este es un proceso electoral, el 28 de julio, que se elija al presidente de la República. Pero no con eso termina la política en Venezuela ni en el mundo entero. Luego vienen otros procesos. Y me llena de orgullo esta alianza. Y más que una alianza, una gran coincidencia del partido COPEI, liderizado por Juan Carlos, y de Acción Democrática, que hago el esfuerzo de conducirla con mucho equilibrio. Hago el esfuerzo sobrehumano de llevar a este partido a que no se salga de lo que es la esperanza del pueblo. Porque en este gobierno, que ya lleva 25 años de desastre en desastre, 25 años que Venezuela no ha visto otro gobierno. Así como los 2 líderes que nombré, al doctor Caldera y a Rómulo, nacieron en dictaduras y fundaron un partido en dictadura, así hay muchos jóvenes de COPEI, de Acción Democrática, de muchas venezolanas y venezolanos que nacieron en plena gobierno del chavismo. Entre ellos la compañera Yelí, la compañera Andreina, y también muchas y muchos jóvenes del partido COPEI. Ambos partidos, cuando lo conducían otros que no respondían a la filosofía, al gran pensamiento bonito, a la doctrina, a los principios ideológicos de sus 2 partidos, quienes conducían a COPEI y AD se fueron desviando. Equivocaron los rumbos muchas veces. Metieron a esta Venezuela ya desesperada, agobiada, muriéndose ya con Chávez. La metieron en aquel golpe de Estado de Carmona. Un fracaso. Yo lo advertí varias veces dentro de Acción Democrática. Ese no es el camino. Chávez tiene todavía liderazgo en las Fuerzas Armadas. Está infiltrando todo. Cuidado con un fracaso. Y ahí está. Ese fracaso condujo a que muchas venezolanas, muchos venezolanos se fueran del país. No contento con estos, ya viene el año 2005, un descontento total, un desosiego, una desesperanza en el pueblo venezolano. Y ambos partidos políticos se dejan llevar con otros partidos y con lineamientos de Estados Unidos, y se convoca entonces a un pueblo que está enardecido, que está sufriendo en carne propia, que ya está viendo cómo se van sus hijos al exterior. Los conductores de estos 2 partidos
obedientes a la ultraderecha y a Estados Unidos, llaman a la abstención, porque supuestamente de Estados Unidos a los 5 días venían en unos aviones especiales con unas bolsas negras y se llevaban a Chávez para encarcelarlo allá en Estados Unidos. Eso tampoco pasó. Luego Manuel Rosales en el año 2006, rompe con la abstención y se lanza candidato presidencial. Y los partidos tampoco apoyaron esa salida. Y así vienen sucediendo errores tras errores. Invasiones, pidiendo sanciones, golpes militares, abstenciones. ¿Y qué ha pasado? Cuando yo digo que vengo con mucha angustia, es porque en estos 25 años, estos dos partidos, quienes la conducían, cometieron todo tipo de imbecilidades, todo tipo de ingenuidad, o cobraban al gobierno sus errores. Y después tratan de decir, de denominar de alacranes a quienes conducimos hoy a ADE y a COPEI, porque llevamos a estos dos partidos a que nos convenciéramos todos que la única vía de salir de este gobierno, de un régimen de esta manera, es precisamente el voto. Y de allí no nos va a sacar nadie. Y angustia, porque creo que esto que estamos haciendo es lo más bonito, es lo mejor para el país. Yo estoy seguro que en el país completo, en el país todos, están viendo esto con buenos ojos. Pero ayer pasó algo, y estoy hablando en familia, ayer pasó algo, no digamos bochornoso, pero ha podido ser bochornoso. Confundir la calle política, le estamos caminando, con un ring de boxeo. Eso ha podido ser un bochorno, y eso ha podido traducirse en una desesperación en todo el pueblo venezolano. No le den crédito a esa campaña mediática donde esta señora Machado viene jugando con las redes e impresionando con las mismas. Hubo un fervor, cómo no, a favor de ella, como lo hubo en el año 1998 Irene Sáez, y luego se desplomó y vino Chávez quien ganó las elecciones. Esta señora, que sabe que no puede participar, se inscribió en un proceso electoral interno, el cual ganó, no con ese resultado que dicen, porque es un resultado abultado. Y vean la forma como actuó, y eso lo ve el pueblo, eso lo está viendo todo el pueblo. En vez de jugar con claridad, con honestidad a Venezuela, a decir, bueno, yo no pude, le toca al segundo. No. Ayer le eligieron candidata. No para que escogiera quién iba a ser el sucesor. Manuel Rosales se lanza candidato presidencial, ¿y por qué ella no lo apoya? Porque Manuel Rosales no iba a hacer el papel de títere, de decir, yo voy a ganar las elecciones, yo le quito las sanciones o la activo electoralmente, convoco las elecciones para que ellas las gane. Eso sería una burla al pueblo. Y hoy en día todas las venezolanas y todos los venezolanos están viendo quién es el otro candidato. Un señor que se le dificulta caminar, un señor que no conoce la realidad del país. Entonces hay una desesperación total en el pueblo venezolano, y nos toca a nosotros, al partido COPEI y al partido ADE, jugarle con claridad al país, darle una esperanza realmente a las nuevas generaciones, porque no es que nosotros nos paremos los líderes políticos siempre a jugar, a decir públicamente que este es un gobierno malo, que es un gobierno tal cosa, que tiene los servicios, todo lo que se nos ocurra que es verdad, sino que tenemos que poner de parte y parte de cada uno de nosotros.
Hay otros partidos en alianza que coinciden con COPEI, coinciden con nosotros con respecto a la candidatura de Luis Eduardo. Pero los grandes partidos históricos, los grandes partidos que tenemos que poner más de nuestra parte, con más cariño, con más ahínco, son COPEI y Acción Democrática. Yo he visto cada vez que hacemos las caminatas en sectores populares, en distintos estados del país, no vemos no solamente emoción entre la gente que anda caminando con nosotros, sino la gente que nos saluda de sus casas, de sus ventanas, de sus apartamentos, como ocurrió en Mérida, en el Táchira, cómo nos saludan, porque hay esperanza en nosotros. Tienen esperanza en que ADEI y COPEI, que fuimos en el ayer dos adversarios ideológicos que nos alternábamos en el gobierno, pero duélale a quien le duela, en estos gobiernos de ADEI y COPEI se construyó a Venezuela, y eso no lo puede dudar nadie, ni Chávez allá en el cuartel de la montaña, ni Maduro en Miraflores. Nadie podrá negar. Y eso nosotros tenemos que explotarlo. No es que querramos solamente nosotros decir que Luis Eduardo hace un gobierno tal cual en el pasado lo hizo la Cuarta República. No, sino de decir que cuando los dos partidos hemos gobernado al país lo hemos hecho bien, que algunos errores, ¿quién era? Rómulo Gallegos, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Jaime Lucinchi y Carlos Andrés Pérez. Eran dos robots de hierro, eran hombres de carne y hueso. ¿Quiénes eran Rafael Candera y Luis Herrera Campín? Dos robots de hierro, no, eran dos hombres de carne y hueso. Y en ambos gobiernos, de ADEI y de COPEI, se cometieron errores, pero ahí están las grandes cosas que se hicieron por el país. Y hoy yo creo firmemente en COPEI y creo firmemente en Acción Democrática. El candidato es militante de Acción Democrática. Aunque no esté contemplado en la Constitución ni en las leyes electorales, no se va a elegir al vicepresidente. Pero Acción Democrática es un partido responsable. Y en fórmula con Luis Eduardo va el líder máximo de COPEI a ejercer junto con Luis Eduardo la presidencia y Juan Carlos Alvarado la vicepresidencia de la República. Ese es el compromiso que tenemos. Ese es el compromiso que hay. Y detrás y muy cerca de la ejecutoria de Luis Eduardo estaremos nosotros, los adecos. Así como ustedes tienen que estar también detrás de Juan Carlos. Porque no es cargos que ellos solos estén logrando, sino que lo están logrando y lo van a hacer, porque hay el compromiso de hombres y de mujeres de trabajar como lo están haciendo y de seguir trabajando para que estos sueños se hagan realidad. Yo no me paso la lengua por los labios saboreando que pudiéramos tener poder como tampoco lo puede hacer Juan Carlos. No, sino que esta Venezuela que ha sufrido tanto y que quienes conducían a los dos partidos cometieron tantos errores que fueron los que han prolongado la existencia de este gobierno que pone a sufrir a todos los venezolanos. Nosotros no podemos cometer esos errores. Ni podemos entregarnos en brazos de quienes le han hecho daño al país, porque los hemos criticado. Ese Guaidó que se juramentó aquel 5 de enero de 2019 como presidente de la Asamblea Nacional, y luego se fue allá a Chacao a decir que él como presidente de la Asamblea Nacional declaraba desierto el cargo de presidente y asumía la presidencia de la República. Y aquel alboroto en el país porque había un nuevo presidente, Juan Guaidó, en el cual yo no creí jamás ni nunca. Revisen mis redes sociales. Jamás ni nunca creí. Y le dije a quien conducía erróneamente el partido:
Le dije, ¿hasta cuándo locura, Henry? ¿Quién carajo te dijo a ti que esa es la vía de salir del gobierno? Y me decía que esa era la vía, y le decía, bueno, y pasaban los días, y le dije, ¿cuándo se mete Juan Guaidó a despachar en Miraflores? ¿Cuándo Juan Guaidó nombra al presidente, al ministro de la Defensa? ¿Cuándo nombra a sus ministros? Y todo fue una farsa. Nombraron un TCJ en el exterior, nombraron un procurador, contralor, fiscal general de la República en el exterior, nombraron un banco central en el exterior, y lo que hicieron fue rebanarle los recursos económicos al país para acogérselos ellos. Y ahí estuvieron, ahí estuvo Henry, y ahí estuvieron los que conducían a Copey también. Y eso fue un vulgar robo, eso es un vulgar robo que se hicieron. Que el gobierno, ¿por qué no los encarcela? No sé cuál será el juego del gobierno, pero deberían de estar también tras rejas. Y esos son los mismos, esos que se robaron esa cantidad de dinero, de dólares, de euros, son los mismos que están actualmente maquinando, maniobrando, y están de este Juan Guaidó envejecido detrás de ellos, porque a ellos no les interesa salir de Maduro y acabar con el gobierno y darle un rumbo del gobierno a Venezuela distinto. A ellos lo que les conviene es que continúe este gobierno para ellos seguir en el bochinche. Por eso es que nosotros tenemos compañeras y amigas de Copey, compañeros y amigos de mi partido Acción Democrática, tenemos hoy más que nunca ponerle pasión a la lucha, corazón a la lucha, amor a la lucha, para que podamos salir los dos partidos de nuevo a escribir la historia de Venezuela, que gracias a Alecos y Copellanos dimos en rastra, acabados por el gobierno madurista, chavista, y que nosotros los Alecos sí somos unos partidos serios, unos partidos responsables. Vamos pues, amigas y amigos, a luchar duro, con pasión, a caminar con firmeza y convencidos que vamos a tener a Luis Eduardo presidente y Copey tendrá la vicepresidencia. Manos a la obra, amigas y amigos de ambos dos partidos.